Hermanos, en esta hora damos gracias a Dios porque nos permite tener este culto para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a prepararnos para celebrar este culto en este domingo 14 de junio del 2020 y estamos celebrando ya el segundo domingo de Pentecostés. Hermanos, en esta hora nuestra hermana Samantha será quien nos dirija en este culto, así es que, hermanos, vamos a iniciar. Buenas tardes, hermanos. Tengamos una oración de invocación ahí en sus lugares, una oración personal en silencio mientras escuchamos un preludio. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie ahí en sus casas y vamos a tener una oración de invocación. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos has cuidado en todo momento. Gracias, Señor, porque tu bondad se manifiesta continuamente en nuestra vida. Y ahora aquí estamos, tu pueblo, en sus diferentes hogares. Traemos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras necesidades delante de ti. Que en esta hora tu Santo Espíritu nos dirija y que en todo, Señor, glorifiquemos tu santo nombre. En tus manos nos ponemos, te rogamos todo humildemente, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, leamos la bienvenida alternadamente. Bienvenidos sean todos a este culto. Hoy es un día de celebración. Dios es la fuente inagotable de bondad y nos quiere repartir sus dones de amor. Hoy es un día en que Dios quiere alentarnos. Estamos dispuestos a aceptar cualquier desafío que Dios nos presente. Alegrémonos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Aleluya. El Señor Jesús está en medio de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, cantemos juntos el himno En medio de la vida número 375. Vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sustento de mi ser. Impulsas en mis venas mi sangre al palpitar y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí, te amo en mis hermanos, te adoro en la creación.
sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Estás en la alegría y estás en el dolor. Compartes con tu pueblo la lucha por el bien. En Cristo tú has venido la vida a redimir, y en prenda de tu reino el mundo a convertir. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Estás en la familia, huésped de cada hogar, oyente invisible de nuestro conversar. Bendices nuestra mesa y no nos falta el pan. Cuidas de nuestros hijos, fruto de nuestro amor. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Amén. Hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios y leamos juntos y alternadamente el llamamiento a la adoración. Levanten sus voces en respuesta a la bondad de Dios. Te alabamos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Levanten su corazón en dulce entrega por la misericordia de Dios. Te damos gracias, oh Señor, por escuchar las oraciones de nuestro corazón. Dios es bueno, alabado sea. El Dios. amor y la misericordia de Dios nunca fallan. Amén. Gloria a Dios por este momento, hermanos, y los invito a que sigamos cantando a nuestro Dios. El himno número 6, Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servirle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor. Ninguna de ellas faltará, si fueren fieles al Señor. Amén. Hermanos, es momento de que escuchemos atentamente el testimonio a cargo de nuestro hermano Alejandro Ábalos Guzmán. Hermanos, en esta tarde que Dios les bendiga, reciban un saludo de su hermano Alex. Y bueno, en esta tarde quiero darle gracias a Dios primeramente porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque pues estamos bien, hermanos. El Señor hasta este momento ha estado con nosotros, nos mantiene saludables, nos da también el sustento de cada día, y pues ese es un motivo grande, hermanos, para darle gracias a Dios. Agradezco también la oportunidad que me da pues el Señor por medio de nuestro pastor de poder pues darme agradecimiento y a la vez también un testimonio de cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido. Algunos de ustedes a lo mejor no nos han visto o no han sabido de su servidor en estos días o en estos meses que han pasado, y bueno, esto es debido a que pues en la empresa donde trabajo, a consecuencia de la pandemia que tenemos, pues se nos ha
solicitado que tuviéramos un campamento dentro de las instalaciones. ¿Qué implica este campamento? Pues que no podemos salir de aquí en ninguna hora del día. Pues aquí dormimos, aquí comemos, aquí pues aquí vivimos, hermano. No podemos salir de aquí, aunque a lo mejor nuestro lugar de trabajo no está tan lejos de nuestra casa, pero pues estamos aquí encerrados. Bueno, ya tenemos aquí más de 50 días, aquí entramos, tanto mis compañeros como yo, el día 22 de abril, y pues si Dios lo permite, pues para el día 22 de junio, que es pues más o menos una semana y un poquito más, el Señor nos estará permitiendo salir de este lugar y estar ya con nuestra familia. Yo le doy gracias, hermanos, muy especialmente porque el Señor nos ha cuidado pues de esta enfermedad. Platicaba en su momento con el pastor, una vez que hablaba con él y le comentaba que nos iban a encerrar en este lugar, le decía: pastor, pues la verdad estoy preocupado porque pues por ahí nos hicieron algunos exámenes y pues algunos compañeros no nos salieron tan bien. Pues la verdad mi corazón entraba en una tristeza, en una preocupación, en una incertidumbre de decir: no puedo ahorita abrazar a mi esposa, no puedo darle un beso a mi niña, no puedo darle un beso a mi bebé, porque puede ser que al momento de yo hacer esto, si llego a estar contagiado, pues esto va a ser más catastrófico. No quería o no lo hice. Y pues sí, me preocupaba, carnalmente me preocupaba. Hicimos muchas, pues algunas actividades ya solos en casa. Mi esposa comía en un lado con mis niños, yo comía por otro lado pues un poquito aislado. Yo dormí en otro cuarto, inclusive el día que me tocó venir aquí a ya entrar al campamento, ni siquiera me pude despedir de mi hija, de mi niño, por esa incertidumbre, por ese temor que tenía yo de en algún momento poderlos contagiar. Sin embargo, hermanos, mi corazón también decía pues que el Señor sabe y el Señor tiene el control de todo. En ese momento pues no era tan fácil, sin embargo Dios pues obró. El Señor, sé que Él fue quien me cuidó, quien permitió que no saliera contagiado, y el día que nos dieron los resultados nos decían: pues estás completamente bien. Yo le daba la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque yo había estado entre personas que habían salido con situaciones complicadas, con situaciones de COVID, y hermanos, el Señor peleó por mí. Sé que el Señor fue quien me cuidó, sé que el Señor fue el que me dio la protección que yo necesitaba. Sé que el Señor fue el que en algún momento o en todo momento estuvo conmigo, cuidándome de toda enfermedad. Y eso, hermanos, pues es una gran alegría, y es un testimonio también que yo puedo decirles que el Señor está con nosotros, el Señor nos está cuidando y está peleando por nosotros. Doy gracias a Dios por ello, hermanos, y pues esperemos que el Señor ya nos siga dando paciencia, nos siga dando tranquilidad para pues estar en este lugar y poder pues convivir. De repente es complicado estar encerrados, los ánimos ya no están no estamos de ánimo, ya estamos un poquito más estresados. Sin embargo, hermanos, el Señor nos sigue ayudando, nos sigue bendiciendo, y creemos, hermanos, que el Señor nos va a sacar de este problema, que el Señor nos va a seguir bendiciendo, va a seguir cuidando de nuestras familias, va a seguir cuidando de nosotros donde quiera que estemos. Y hermanos, pues reciban un saludo de parte mía, y pues esperemos pronto estar en la iglesia, en nuestro templo, pudiéndole dar gracias a Dios en su casa, saludándonos también como hermanos, y pues pudiéndonos por lo menos así de cerquita o de lejito decirnos: hermanos, Dios te bendiga, qué gusto me da verte. Dios los bendiga, hermanos. Sigámonos cuidándonos también, sigamos cuidando de nuestra familia, y sobre todo, hermanos, sigamos teniendo nuestra confianza en nuestro Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alejandro, quien le ha cuidado y le ha bendecido. Entonces, hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios, y vamos a tener este momento de oración a cargo de nuestra hermana Elizabeth de la Mora. Bendito Dios, en estos momentos nos acercamos a ti, antes que nada para agradecerte, pues siempre estás a nuestro lado, sosteniéndonos, protegiéndonos, y nos provees de lo necesario. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia a nuestras vidas, pues no lo merecemos, y tú nos das todo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él ha hecho posible que podamos hablar contigo y tengamos el camino a la vida eterna. Y Padre,
En estos momentos venimos ante ti a pedir sanidad a los enfermos, ya sea de COVID o cualquier enfermedad que les aqueje. Enfermos en general y enfermos en nuestra familia, ya sea de fe o de sangre. En tus manos dejamos a la familia Amaro y a la familia Lozano, los cuales tienen enfermos, Señor. Fortalécelos a todos. Pedimos protección ante este virus para todos y principalmente las personas más susceptibles o las que más se exponen, ya sea enfermeras, médicos, camilleros. Pido fortaleza para quien ha perdido un familiar, como nuestros hermanos que han tenido una pérdida aquí en nuestra iglesia. Y por las peticiones que tenemos aquí en este momento, de manera personal, cada uno de los que estamos escuchando, por nuestras autoridades eclesiásticas, por nuestras autoridades gubernamentales y principalmente de salud. Dales sabiduría, Señor. Te pedimos también, Señor, por las personas que han perdido su trabajo y que presentan problemas económicos, Señor. Dales lo necesario. Pedimos por aquellas personas que tengan algún otro tipo de problema, Señor, aún aquellas que se sienten alejadas, que se sienten separadas de ti, Señor. Hazles saber que tú estás ahí, Señor, tócalos. Te pedimos por todos, Señor, por todos nosotros que aún no nos podemos reunir, que no nos falte el alimento espiritual. Gracias por ello, pues tus siervos siguen trabajando y alimentándonos. Bendícelos y a sus familias. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Te entregamos nuestras vidas para que seas tú quien las guíe. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Elizabeth de la Mora. Y hermanos, los invito a que sigamos cantando a nuestro Dios a través de este himno, Sois la semilla y en la montaña podrán nacer, dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.
hermanos, ahora cantemos En la montaña podrá no ser. En la montaña podrá no ser ni sobre rugiente mar, podrá no ser en la ruda lid, oh Cristo me quiere emplear, mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré, confiando en Él le diré: Señor, donde tú quieras que vaya iré, donde tú necesites que vaya iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea seré. Quizás hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar, y en los caminos no reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi obscura senda andaré, tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Donde tú necesites que vaya iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea seré. El vasto mundo lugar tendrá do pueda con noble ardor gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador, y siempre confiando en su gran bondad, tus dones todos tendré, y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea seré. Todo tú necesites que vaya iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea seré. Amén. Hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios, y en esta ocasión les invito a que leamos la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Mateo, para leer alternadamente el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 8. La palabra de nuestro Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón
el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Todos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así, hermanos, abramos nuestro corazón para recibir el sermón del día de hoy, titulado Necesidad de obreros, a cargo de nuestro pastor. Hermanos, vamos a tener en esta hora una oración. De esta manera vamos a comenzar. Padre bendito, en estos momentos nos ponemos en tus manos, ante tu palabra estamos, y te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que tú seas el que abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, hermanos, como ustedes pueden ver, el título de este sermón en esta hora se titula La necesidad de obreros. Y cada uno de nosotros somos llamados a continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado hablábamos algo al respecto de esto en base a este pasaje, este texto de Mateo capítulo 28, estos versículos del 16 al 20, que fue lo que meditamos hace 8 días, donde recordarán ustedes que a los discípulos se les encomienda a continuar con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, en este domingo la lectura bíblica que corresponde este pasaje de Mateo también, capítulo 9, pues nos sigue llamando a cada uno de nosotros a integrarnos como obreros en el extendimiento del reino de Dios. Y podemos decir, hermanos, que se necesitan obreros. Y escuchemos bien, hermanos, se necesitan obreros, no espectadores, y mucho menos jefes. El llamado de Jesús es a que trabajemos como obreros y no quedarnos solamente como puros espectadores en medio de su obra. Y un obrero, podríamos decir, que es una persona a la cual se le emplea y se le requiere de sus fuerzas físicas, mentales, para cumplir un objetivo. Si se trata de una empresa, entonces es llamado para que sus fuerzas físicas, mentales, las utilice para el cumplimiento de los objetivos de esa empresa. Y muchas industrias, muchas instituciones, definitivamente no lograrían sobrevivir sin esta fuerza de trabajo de los obreros. Y actualmente podemos ver la importancia que tienen los obreros, pues si ellos no laboran, la economía sufre graves consecuencias como lo que estamos viendo actualmente. Y así es que los empresarios por sí solos, con su economía, con su aportación económica, simplemente no podrían lograr nada si no fuera por la clase obrera, por lo cual pues siempre debe de respetarles sus derechos. Y la misión, así es que la misión de los discípulos es a ser como obreros, para que de esta manera comunicar y presentar las buenas nuevas del reino de Dios a un pueblo agobiado por el desaliento, por el sufrimiento y por la falta de sentido. Y cada uno de nosotros somos llamados
para ser obreros que juntos construyamos una sociedad conforme a los valores del reino de Dios. Y en primer lugar, vamos a ver, hermanos, cómo debe desempeñar su trabajo el obrero. Y aquí vamos a estar analizando estos elementos que definen el desempeño de la misión por parte del obrero. El trabajo que debe desempeñar un obrero, como ya lo hemos mencionado, está definido por otra persona y que puede ser su jefe o su patrón. En el caso del reino de Dios, cuando somos llamados a laborar en el reino de Dios, quien define la manera en cómo vamos a desempeñar nuestro trabajo, pues indudablemente es nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que la manera en que Jesús establece las acciones de trabajo por parte de los obreros en el reino de Dios es en base a las necesidades de la gente, a las necesidades que hay en el entorno. La misión de Jesús y de los obreros está estrechamente ligada con las necesidades de los pobres. Y por lo cual es necesario salir y reconocer las necesidades que hay a nuestro alrededor. En este versículo 35 de este capítulo 9 nos relata ahí que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Y esto le permitía ver pues todas estas necesidades que había entre toda esa gente. Y aquí cabe aclarar que nos referimos a este Jesús, Dios encarnado, el cual pues se encontraba limitado por el tiempo y el espacio. El hecho de que Jesús salga y recorriera todas estas ciudades, estas aldeas, nos desafía a que nosotros también tengamos que salir y no quedarnos encerrados en nosotros mismos, no quedarnos encerrados en los templos, sino salir con una mirada atenta de todo aquello que pasa a nuestro alrededor y de las necesidades que hay en nuestro entorno. Sin duda, hermanos, en nuestra sociedad hay muchísimas necesidades. Necesidad de salud y diferentes tipos de salud, no solo la física. Necesidad del trabajo, en medio de esta situación donde se han perdido miles de empleos, pues se necesita también el trabajo. Y en fin, podríamos mencionar otras muchas cosas, las cuales no son atendidas completamente, debido a que, hermanos, pues nos encontramos en una situación de carencias, de necesidades en nuestro entorno, y si le agregamos también pues que hay conflictos entre los dirigentes, entre nuestro pueblo. Así es que la actividad de Jesús abarca todos los aspectos de la persona. No solo Jesús se preocupó por el aspecto espiritual, no, sino también por el cuerpo, por el sentido de vida, por todos los aspectos que componen a una persona. Reconocer las necesidades y también compadecernos. Jesús no solo vio las necesidades de las personas a su alrededor, sino que también tuvo compasión por esas personas. Hay mucha gente que puede ver las necesidades en su entorno, pero no es movido a compasión. La palabra compasión es en griego splaichisten y procede de una palabra griega que es splashnak, que significa entrañas. Y esto expresa una compasión que empieza en lo más profundo del ser. Podemos decir que la idea que aquí se nos transmite es un sentir de dolor por la necesidad de otro y de esta manera también solidarizarnos. ¿Cuán fuerte, hermanos, es nuestra compasión hacia aquellas personas
que están en necesidad en nuestro entorno. Nuestra misión como iglesia tiene su punto de arranque en esta compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cabe que nosotros nos preguntemos, ¿a quiénes debemos llegar como obreros en el reino de Dios? ¿A quiénes tenemos que dirigirnos? Y hermanos, podemos imaginarnos cómo estaría viendo Jesús a todas esas personas que están en necesidad. Y estaríamos dispuestos a sacrificar algo de lo que tenemos para aliviar el sufrimiento de otros, para aliviar la desesperanza que otros tienen. Es importante, hermanos, que se tenga también este reconocimiento en medio de nuestra sociedad que hace falta un sentido de vida, la falta de dirección. Podemos también decir que el motor de la acción de Jesús es la compasión por todas aquellas multitudes que él decía andaban como ovejas sin pastor. La palabra desamparado describe a alguien que ha sido saqueado, que hombres, y así lo comenta un comentarista bíblico llamado Barclay, que habla de que son aquellos que han sido saqueados por hombres rapaces o molestados por aquellos que son sin piedad. Y Jesús veía a la humanidad como una multitud, una muchedumbre que estaba desfallecida, desorientada, desilusionada, porque no tenían verdaderos guías. ¿Conoce usted a gente en esta situación indefensa como ovejas sin pastor, sin dirección en su vida? Y hermanos, al igual que en los tiempos de Jesús, hoy hay mucha gente que está desorientada y gran parte de esta desorientación vienen de nuestros dirigentes en los diferentes ámbitos sociales. Vemos que hay una lucha política constantemente. Y esto, en lugar de causar certidumbre, pues está causando mayor incertidumbre entre la población. ¿A quién hacerle caso? Y bueno, pues no solo debemos de quedarnos criticando a nuestros dirigentes al no proveer de la dirección hacia el pueblo, ya que cada uno de nosotros en el ámbito donde estemos debemos ser quienes proveamos de la dirección a aquellos que Dios nos ha encomendado a nuestro cuidado. Debemos ver, por ejemplo, si somos padres de familia, que nos corresponde ser esos pastores, esos que dirigen adecuadamente su hogar constantemente. Así es que, hermanos, ahí tenemos una tarea. En siguiente lugar, en siguiente punto, es que es necesario que veamos 4 de las condiciones que debe de reunir un buen pastor. Y en primer lugar es el amor. Fue precisamente la caridad la única virtud que el Señor exigió a Pedro para entregarle el cuidado de su rebaño. Así es que, hermanos, nosotros como dirigentes de nuestro hogar, como padres de familia o en algún otro ámbito, debemos de tener ese amor. También podríamos decir que otro de los aspectos es la vigilancia constante. Hay que estar atento a las necesidades que tienen las ovejas. Compartía en estos días en los matrimonios sobre que tenemos que ser como padres, estar atentos a las necesidades de nuestra familia. En tercer lugar, a enseñar la doctrina con el fin de que exista ese alimento y que nutra las vidas de las personas y que de esta manera les lleve a esa firmeza en su fe. Y finalmente, la santidad e integridad de la vida. Esa es la principal de todas las cualidades. En segundo lugar, hermanos, podemos decir que Jesús sigue llamando obreros a su mies. La mies es grande y el tiempo apremia. Cuando Jesús se refiere a que la mies es mucha, esto significa
que el campo de acción para los obreros es bastante amplio, ya que hay muchas personas las cuales necesitan ser apoyadas. Los fariseos, comenta este escritor, comentarista Bartlett también, que los fariseos veían a la gente pobre y necesitada como un desperdicio que debería de ser destruido y quemado. Sin embargo, Jesús veía a esta misma gente como una cosecha que había de ser cosechada y salvada. Los fariseos buscaban la destrucción de los pecadores. Sin embargo, diferente, Jesús amorosamente murió por todos esos pecadores para darles salvación. El término que se utiliza aquí en el Evangelio de la cosecha, tiene un tono escatológico. ¿Qué quiere decir, hermanos, este término escatológico? Nos refiere al final de los tiempos. Y entonces, cuando aquí se habla de esto, se habla de la instauración del reino de Dios. Y asimismo, entonces, Jesús estaba llamando con urgencia a que nos integremos como obreros en esa mies ante la inminente llegada, completamiento de ese reino de Dios. Así es que, hermanos, no pongamos ningún pretexto y integrémonos inmediatamente hacia esta obra de Dios como obreros. No dejemos pasar más tiempo, no digamos, pues ya mañana lo haré. Si Dios nos está llamando ahora, hagámoslo inmediatamente. Hay muchísimo que hacer, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que realizar a nuestro alrededor y, hermanos, no tenemos que perder el tiempo. No podemos quedarnos en la ociosidad, en las diversiones, mientras haya un mundo, haya gente que está sufriendo el hambre, las injusticias y el dolor. Durante este tiempo de confinamiento, pues, hermanos, no es para que estemos ociosos y nos estemos aburriendo sin hacer nada. Tenemos que aprovechar todo esto y siempre buscar de todas las formas, de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, cómo podemos apoyar a aquellos que se encuentran en necesidad. Tenemos ahora, hermanos, un gran desafío: cómo desarrollar nuestra tarea de obreros de la mies, buscando por todos los medios y por todas las formas posibles una labor caracterizada por la compasión, tanto en lo que resta de este tiempo de aislamiento como en el futuro, cuando entremos a esta etapa de la nueva normalidad. No sabemos cuándo esto sea, pero ya será posteriormente. Y también, hermanos, tenemos que ver cómo vamos a actuar. No podemos, hermanos, quedarnos indiferentes, como si nada nos importara lo que otros padecen. La desesperanza, el estrés, la angustia de otras personas a nuestro alrededor, de nuestros familiares, está clamando a nuestros oídos para que escuchemos ese lamento. No seamos egoístas, hermanos. No debemos decir, pues mientras yo y los míos tengamos todo lo suficiente, pues los demás no importan. No basta con que nosotros tengamos asegurado el futuro, con que nosotros tengamos asegurado nuestra comida de cada día, nuestro vestido, o algunos sus viajes, sus autos, sus vacaciones, sus pasatiempos. Debemos de ver que hay muchos a nuestro alrededor que carecen de lo básico y que nosotros somos llamados a tener compasión. Hermanos, Jesús necesita de obreros. Y tal vez alguno se preguntará, bueno, entonces ¿acaso Jesús no es capaz de realizar la tarea Él solo? Y indudablemente que Él lo podría realizar Él solo, pues mostró grandes milagros. Sin embargo, Dios nos involucra en su proyecto para que de esta manera vivamos la vida en plenitud.
Para Dios somos importantes en su obra, pero si nosotros nos rehusamos, tampoco detendrá su propósito y Él seguirá adelante. Somos importantes, pero no somos indispensables, hermanos. Jesús puede valerse de cualquier otros medios para llevar a cabo su propósito. Pero nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de caminar junto a Él en la misión y descubrir, hermanos, los grandes talentos, las grandes posibilidades que tenemos cuando caminamos junto a Él. Jesús decía: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ante la inmensa tarea, la primer cosa que Jesús le pide a sus discípulos es que oren para que haya más obreros. Y hermanos, la oración es importantísima y la oración refleja el compromiso de los discípulos en la misión. Y además también, hermanos, la oración genuina nos llevará siempre a tener una mayor conciencia de la necesidad, y así seremos movidos para que entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra vida, para que se suplan las necesidades. Hermanos, sería incongruente que nosotros estuviéramos orando porque haya más obreros y simplemente nos quedemos de brazos cruzados. Orar, hermanos, por más obreros significa que nosotros mismos nos comprometemos a ser esos obreros. En cierta ocasión, un pastor en una iglesia necesitaba de personas para cumplir un trabajo y los invitó a que oraran porque no había quien se involucrara, quien participara en esta tarea, en este trabajo. A los 8 días el pastor les preguntó: a ver, ¿qué les ha dicho Dios? ¿Qué respuesta han tenido de Dios? Y pues los hermanos, las personas decían: no, pues nada, no hay quien, no nos dice quién. Estas personas no se percataban que eran ellos mismos los que eran llamados por Dios para suplir esa necesidad. Así se mantuvieron por varios domingos y no se daban cuenta de que Dios los estaba llamando a ellos. Hermanos, no se trata de que oremos y simplemente le digamos a Dios: envía obreros, que haya personas que trabajen, sino que también nosotros estemos dispuestos a ser esos obreros. Tal vez, hermanos, los discípulos oraron y a lo mejor también nosotros lo haríamos así. Oramos y decimos: Señor, que venga gente experta, que vengan predicadores brillantes, que vengan músicos talentosos, que vengan administradores sabios, recaudadores eficientes, que venga gente con una gran visión, gente muy capaz. Jesús, sin embargo, nos pediría que oráramos por obreros ordinarios. Aunque Dios puede utilizar a gente talentosa, eso no lo negamos, pero la mayoría de la obra en el reino de Dios la cumplen discípulos ordinarios, discípulos anónimos, que sobre todo están dispuestos a colaborar en el reino de Dios. ¿Cuáles son las características de los obreros? Hermanos, Jesús eligió, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuáles eran a lo que se dedicaban estos que Jesús eligió? Cobradores de impuestos, pescadores, gente sin mérito, gente despreciada. La elección de Dios no está fundamentada en nuestros méritos, sino en su poder para transformar su entorno. Los fariseos, se comenta que ellos esperaban a sus discípulos que se acercaran a ellos. Estos maestros, estos rabinos, fariseos, dice que se sentaban en un lugar público y ahí esperaba que la gente llegara, aquellos que quisieran ser sus discípulos. Y cuando alguien llegaba, lo que hacían era analizarlo detenidamente para ver qué méritos tenía y si eran lo suficientes para que entonces se convirtiera en su discípulo. Pero hermanos, Jesús actúa de manera diferente. En primer lugar, no espera a que
sean las personas las que se acerquen a Él, sino que Él va a buscar a las personas y no elige, hermanos, a los mejores. De otra manera, nosotros no estaríamos involucrados. Él elige a quien Él quiere por su gran amor, por su gran bondad, y también espera que esos discípulos, con sus aciertos, sus desaciertos, con sus limitaciones, sigan siendo transformados y no se queden en la misma condición. Al apóstol Pedro lo esperó a pesar de que lo había traicionado y lo ayudó. Jesús lo ayudó para llevar adelante la tarea que él tenía. Ante el llamado de Dios, así es que, hermanos, pues no debemos de poner excusas, poner pretextos. A veces decimos, es que me falta capacitación, es que no sé mucho sobre esto. Sin embargo, hermanos, Él suplirá todas las necesidades. Él mismo se ocupará de llevarnos adelante, pero necesita que nosotros nos consagremos y nos entreguemos totalmente a Él. Así es que, hermanos, no pongamos excusas delante de Él. Así es que también aquí podemos ver que recoger la cosecha significa y nos lleva a tener conciencia de que Dios es el que ha sembrado. Como obreros en la mies debemos tener muy presente que nuestro éxito no depende de nosotros, sino depende de Dios. La cosecha, lo que se coseche, es porque Dios así lo ha permitido. El Señor lo ha trabajado y se logra la cosecha. Y no es por parte de los seres humanos. La cosecha es la obra del Señor y no de los seres humanos. Nosotros somos solamente colaboradores en lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros, en medio de la gente. Para Jesús, nuestras habilidades no son lo más importante, sino nuestra disponibilidad. Nuestra habilidad muchas veces, hermanos, puede llegar a obstruir la obra, las grandes obras que Dios quiere hacer. Muchas veces nuestros éxitos, como decía hace 8 días, pueden llevarnos a limitar la acción de Dios. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el contenido de la misión? Anunciar el reino y dar vida. Y aquí, hermanos, algo de lo que comentábamos ya también hace 8 días, salir para vivir en la misión de Dios. Así es que antes de pasar al contenido de la misión, debemos de, nuevamente enfatizar esto que Jesús ya hace un momento mencionaba. Jesús es el que va a buscar, es el que sale, es el que recorre las aldeas, las ciudades. Y aquí encontramos también esto en esta parte de la palabra de nuestro Dios. Este versículo 4 del capítulo 10 que ahí podemos ver, donde se habla, hermanos, de que Jesús les da una orden a sus discípulos. ¿Cuál es esa orden? De ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los obreros de Jesús, hermanos, no pueden realizar el trabajo en casa. Tal vez en alguna empresa, pues sí, se puede realizar el trabajo en casa, pero los obreros de Jesús no. Necesariamente deben salir para cumplir su misión. Por eso, hermanos, en nuestro tiempo, pues debemos de tener muy pendiente cómo vamos a realizar esta tarea de salir e ir a aquellos que están en necesidad. El domingo pasado, como ya mencionaba, nos referimos a que Dios es alguien que ha salido al encuentro del necesitado, ha venido hacia nosotros. Jesús, como ya lo vimos al principio, ya lo mencionaba, no esperaba que la gente viniera hacia Él, sino que Él recorría las ciudades y las aldeas. Lo primero para hacer como discípulo es salir de nuestra tierra, salir de nuestra comodidad, de nuestros esquemas, de nuestras ideas, salir de nuestros templos para ir al encuentro del necesitado. La iglesia debe estar donde está la necesidad. En días pasados escuchaba la postura de un predicador llamado Dante Gabel sobre la nueva normalidad. Este pastor que se encuentra en los Estados Unidos
donde pues ahora se está pidiendo que las iglesias retornen a sus actividades, pero con ciertas medidas preventivas, entre las cuales se encuentra pues ahora restringir el acceso a los adultos o a las personas que estén vulnerables en su salud debido al riesgo. Esta persona ha dicho que no va a acatar esas medidas, pues Dios no restringe a nadie que él se acerque a él o que se acerque a la iglesia. Además argumenta que su autoridad es Dios y nadie más. Y algunos han de pensar, pues eso es lo correcto. Sin embargo, hermanos, por lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios y lo que vimos también hace 8 días, la misión de la iglesia no consiste en que la gente venga al templo, sino por el contrario, nosotros debemos de ir al necesitado. Esta postura de esta persona ciertamente a mí me despierta cierta sospecha, porque muchas veces no son las personas y sus necesidades lo que nos interesa, sino en cuánta ofrenda, cuántas aportaciones puede dar. En iglesias, en las llamadas mega iglesias, sin duda, esta situación ha provocado que sus ingresos hayan disminuido. Si de veras nos interesa a la persona y sus necesidades, esas personas vulnerables en su salud o a esos ancianos, pues Jesús nos diría, debes de ir a ellos y no esperar que ellos vengan al templo. Ir con ellos, viendo todas las medidas preventivas sin exponer las vidas de ellos ni las de nosotros. Debemos de ir a las ovejas perdidas. Jesús nos dice claramente en este texto que ya he mencionado que debemos ir a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas? Eran todas aquellas personas marginadas, leprosos, publicanos, prostitutas, los cuales eran considerados perdidos y condenados por parte de las autoridades religiosas de la época. El desafío, hermanos, es a no aislarnos del mundo, sino ser sal y luz en medio del mundo. El contenido de la misión, hermanos, lo encontramos ahí en este versículo 8, donde se habla de cuáles deben ser las acciones que debe desarrollar la iglesia. Y dice ahí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Así es que en primer lugar podríamos decir curar todo tipo de dolencias y enfermedades. Los obreros en el reino de Dios, en la mies del Señor, no empiezan por hablar de doctrinas, sino que ayudan a la gente a luchar en contra de sus enfermedades y a vencer también sus miedos. Un escritor también, un comentarista bíblico, dice lo siguiente: la proclamación de Jesús y sus obras de compasión van más allá de lo que muchos cristianos hoy día llaman ministerio. Nuestras comunidades se encuentran destruidas por fuerzas demoníacas, violencia, injusticia y todo tipo de sufrimiento humano, mientras que la iglesia a menudo se mantiene irrelevante, excepto para aquellos pocos que entran a nuestras puertas. Para seguir el modelo de ministerio de Jesús, que sea más cristiano, no deben simplemente ir a la iglesia. En vez, deben convertirse en la iglesia entre las comunidades por medio del evangelismo y ministerios a las necesidades sociales. Este autor se apellida Kenner. Así es que, hermanos, en segundo lugar también, dentro del contenido de la misión es liberar y limpiar de todo lo que destruye la vida. Liberar de todo lo que oprime la vida de las personas. Y eso significa no solamente realizar exorcismos. Muchos grupos cristianos se la pasan atemorizando a las personas con los ataques del demonio y ven demonios hasta en la sopa. Muchas veces en ese tipo de iglesias se habla más del demonio que de Dios. Y tal pareciera que necesitan al demonio primero y para después expulsarlo. Jesús nos llama a liberar a su pueblo
de la ignorancia, del egoísmo, de la corrupción, etc. Tales cosas, hermanos, producen destrucción y muerte. Recordemos que Jesús, quien triunfó en la cruz, nos ha habilitado con su autoridad. Es decir, los discípulos reciben ahora esas credenciales que le autorizan para realizar la tarea del reino de Dios. Debemos ir al mundo con toda confianza de que Jesús es el Señor y que nosotros somos sus agentes para cumplir con la misión. ¿Cómo, hermanos, podemos nosotros revelar la cercanía del reino de Dios que ya está entre nosotros? Pues, hermanos, con estos imperativos: curando a los afligidos, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos, sirviendo, hermanos, de una manera gratuita, sin buscar enriquecerse por medio de este servicio. Hermanos, Jesús dejó bien claro que los obreros en su mies son llamados a no buscar sus propios intereses, ni sus privilegios, ni ganancias económicas. Dice: da de gracia como recibiste, de gracia recibiste, dad de gracia. El obrero no debe esperar a enriquecerse, y sin duda, hermanos, Dios proveerá todo lo necesario y no nos dejará sin su sustento. Jesús mismo se ha dado por nosotros, y por lo cual nosotros debemos de responder en gratitud. Hermanos, para concluir, Dios nos sigue llamando a hoy. Dios sigue buscando al que está desamparado, al que está abatido, como oveja sin pastor. En Jesús, hermanos, encontraremos la palabra de poder que puede restaurar nuestras vidas, nuestras dolencias, y devolvernos a la plenitud de vida. Hoy Jesús sigue sintiendo compasión por todas aquellas personas que están en necesidad. Si usted se encuentra en necesidad, Dios lo ve, Jesús lo ve con compasión. Sigue teniendo compasión por los que andan sin salud, por los que han perdido su trabajo, por los que han perdido a familiares por esta enfermedad, por los que se sienten con una carga pesada a causa del pecado que destruye. Jesús sigue teniendo compasión por todas las miserias que hay en nuestro mundo. Y también Dios nos sigue llamando. Dios sigue llamando a personas para que junto con Él se compadezcan de todos los necesitados. ¿Estamos dispuestos, hermanos, nosotros a ser obreros en su mies, a comprometernos en esa obra? Recordemos, hermanos, nuestra misión como iglesia tiene su partida, su punto de arranque en la compasión de nuestro Señor Jesucristo. La misión, hermanos, no es para sentirnos mejor, no es para tener más miembros en la iglesia, para que venga más gente y tengamos más ingresos. Es una obra de amor donde nos compadecemos verdaderamente de las necesidades de los demás. La iglesia debe dejarse, hermanos, en primer lugar, impactar por las necesidades de los demás y asimismo movilizarse para responder a esas necesidades. Como ya decía, hermanos, en nuestra sociedad hay muchas necesidades de salud, de trabajo, de consuelo, de esperanza. Y somos llamados nosotros, hermanos, a atender estas necesidades. Hermanos, vamos a hacer este llamado al discipulado que se encuentra en nuestro boletín. De esta manera también somos llamados para que seamos obreros en la obra de nuestro Dios. Vamos a hacer este llamado de la siguiente manera. Lo leeremos alternadamente. Yo leeré las letras claritas y ustedes las letras remarcadas en negro, y cantaremos estas estrofas del himno que ahí está, hermanos, y que ustedes lo podrán ver en su pantalla. Vamos a empezar, hermanos, y así tener este llamado
al discipulado. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, guía nuestros pies al entrar en este camino de servicio para ti. Señor, ayúdanos a afrontar los peligros con fe poderosa. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Personas nos van a rechazar por anunciar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser claros y firmes para llevar tu mensaje de redención. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vamos a orar, hermanos, y inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, es mucha la labor, como lo hemos cantado, y tú nos sigues llamando. Señor, tú sabes que muchas veces hemos cerrado nuestros oídos al lamento, al quebrantamiento de tantas personas, Señor, que están afligidas, que están sufriendo ante la pérdida de seres queridos por esta enfermedad del coronavirus. Muchas veces hemos cerrado nuestros oídos y no hemos escuchado el lamento de esas personas que han perdido sus trabajos, que se encuentran en carencia económica. Señor, en esta hora, muévenos, Señor, confróntanos, para no olvidar que tú nos has llamado a ser tus manos, tus pies, tus oídos, tu boca, y que tengamos compasión en todo momento, que podamos, Señor, buscar a aquel que está en necesidad, que pueda ser tal vez un familiar, un hermano en la fe o alguien más, Señor. No permitas, hermanos, no permitas, Señor, que nos quedemos nosotros solamente esperando cómodamente, sino que busquemos de todas las formas posibles, de todas las maneras posibles, ser instrumentos de tu gracia. Señor, gracias te damos, porque sobre todo tú te compadeces de nosotros y porque en medio de nuestras necesidades, tú eres, Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y hermanos, les invito a que preparemos nuestras ofrendas y diezmos y leamos el Salmo
96, versículos 7 y 8, que aparecerán en la pantalla. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermanos, leamos juntos la consagración. Señor, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, mucho más de lo que jamás habíamos imaginado. Te pedimos que bendigas estos dones para que sean usados para el trabajo que has puesto delante de nosotros. Colocamos estas ofrendas y nuestras vidas en tus manos. Amén. Hermanos, cantemos a nuestro Dios, un mensaje llevamos. Himno número 327. Un mensaje en el alma llevamos, que se nutre en la fe y el amor.
tengamos el envío y bendición apostólica. Ustedes lo tienen también ahí en su pantalla. Dios nos envía a dar testimonio de la gracia. Hablaremos de todo lo que Dios ha hecho. Jesús nos envía a los vecindarios y comunidades. Vamos a sobrellevar las cargas de todo necesitado que encontremos en el camino. El Espíritu Santo nos envía a un camino de servicio. Vamos a ver a todos a través de los ojos de la compasión. Señor, ahora la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Amén. Hermanos, tengamos una oración personal mientras escuchamos el postludio.